Siempre que recibía un correo de un hermano aquí en la fuente que ya no está, en el pie de página él ponía este versículo. Muchos de ustedes seguramente lo conocen y hasta tal vez se lo saben de memoria. Dice Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y siempre que recibía este correo, volvían estas palabras también, a más del mensaje que comunicaba este amigo. Y aquí nosotros como la fuente queremos glorificar en todo lo que hacemos a Dios, ¿verdad? Este texto es muy lindo. Este texto habla de lo que nosotros debemos hacer todos los días, todos los momentos. Por eso lo pone en esta figura: si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es muy retador. Y vamos a ver cómo este texto se conecta con el texto que leyó Lupita. Si ustedes se fijaron, en el boletín está Hebreos del 1 al 10, pero Lupita leyó del 1 al 11, ¿verdad? Eso fue a propósito, para que veamos a dónde quiere llegar el autor con estos 10 versículos que vamos a estudiar el día de hoy. La creación entera, nosotros como iglesia, usted y yo, hemos sido creados para darle la gloria a Dios. Y a veces no nos damos cuenta que no lo hacemos. Una forma de no darle la gloria a Dios es cuando no creemos en sus promesas. Una forma de no darle gloria a Dios es cuando conocemos su palabra, pero esa palabra no viene acompañada de fe. Otra forma es cuando digo, sí, yo sé de lo que tú estás hablando, pero el corazón ha puesto su confianza en otras cosas. Y cuando digo otras cosas, hay muchas. Una de ellas podría ser que confío más en lo que el dinero me puede dar antes de lo que Dios ha prometido. Nosotros glorificamos a Dios cuando creemos en sus promesas. Quiero que leamos el texto que he puesto en la diapositiva. Martín Lutero escribió esto que está aquí. La fe honra a aquel en quien se confía con la más reverente y alta consideración, pues lo considera verdadero y fidedigno. No hay ninguna otra honra igual en estimación de veracidad y rectitud con que honrar a aquel en quien confiamos. Por otro lado, no hay manera en que podamos mostrar mayor desprecio por un hombre que considerarlo como falso y malo y tener sospechas de él, como hacemos cuando no confiamos en alguien. Cuando nosotros no creemos las promesas de Dios, estamos comunicándole ese mensaje también a Dios. Y Dios se ofende cuando su pueblo, cuando personas no le creen a Dios. Glorificamos a Dios cuando creemos en sus promesas. Cuando usted cree en las promesas de Dios, honra a Dios, lo considera fiel, digno y verdadero, y de esta manera glorificamos a Dios. Cuando una persona cree genuinamente en las promesas de Dios, esta persona también recibe el regalo más grande que Dios ha prometido. Dios dijo que podemos entrar en su reposo, entrar en el reposo de Dios. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, porque yo los haré descansar, dijo Jesucristo, hablando de entrar en su reposo. Cuando una persona cree en las promesas de Dios, al igual que Abraham, quien creyó a Dios, Dios lo considera también justo, lo considera justo. Nosotros recordamos esa historia. En el otro lado, en la otra cara de la moneda,
Cuando una persona ha escuchado, pero no cree en las promesas de Dios, es privado del reposo de Dios. Y voy a decir las palabras que están en Salmo 95 y también repetidas acá en Hebreos. Dios dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La incredulidad ofende a Dios. El autor de Hebreos nos muestra su corazón en el texto de hoy. Él está preocupado por sus compatriotas, por personas de ese tiempo. Ellos están actuando igualito, digámoslo en nuestro algor, como el pueblo israelita. Y él está seguro inclusive que muchas de las personas no van a alcanzar el reposo prometido por Dios. Y esto a causa de la incredulidad. Y en esto, tomando en cuenta esto, el autor les exhorta, como dice en el versículo 11, tenemos que procurar entrar. Y vamos a estar estudiando entonces Hebreos 4 del 1 al 10. Y quisiera que mantengamos esta idea en mente, de que cuando nosotros no le creemos a Dios, realmente no lo estamos glorificando como a veces pensamos que tal vez lo estamos haciendo. Y vamos a ver 3 puntos de este reposo, del cual el texto está hablando. De este reposo que es una promesa que Dios ha creado desde el inicio. El primer punto es que es difícil entrar. El otro punto es la definición que el autor da aquí, a donde él se está poniendo su atención acerca del reposo. Y el otro punto es la disponibilidad del reposo. ¿Cuándo tenemos acceso al reposo y hasta cuándo va a estar el reposo? Y ya que vamos a estar hablando acerca del reposo divino, acerquémonos lo más rápido posible a definir un poco algunas ideas. La palabra reposo, tanto en griego como en español, comunican la misma idea. Es la idea de dejar de trabajar, dejar de hacer lo que se está haciendo, parar el trabajo o parar el esfuerzo. Aplicado al reposo de Dios, relacionado con la salvación, se refiere a dejar de hacer cosas para ganar la salvación. Se refiere en parar de hacer cosas para agradar a Dios en nuestras propias fuerzas, en nuestras fuerzas carnales. Entonces, el reposo del que estamos hablando es el que está relacionado con la salvación. Y este reposo, como habíamos visto anteriormente, requiere de una confianza absoluta en el poder y cuidado de Dios. Y también requiere que nosotros estemos conscientes que nuestro corazón ha creído y permanecemos en Él. Un autor decía que sabemos que en quién hemos confiado y creído, y por eso permanecemos en Él. Entonces vamos al primer punto. El primer punto es difícil entrar. Es difícil entrar. Estamos en el versículo 1. ¿Cómo inicia el versículo 1? El versículo 1 inicia con estas palabras: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si recordamos la vez pasada cuando estaba hablando acerca de los peligros de la incredulidad, el autor terminaba en el versículo 18 y 19 del capítulo anterior en su Biblia, de que las personas que no entraron en su reposo entraron a causa de la incredulidad, debido a que no confiaron en la promesa de que Dios les daría esa tierra prometida. Esa tierra prometida era una sombra nada más del reposo que ahora nosotros como creyentes tenemos en Cristo. En vez de creer, ellos se quejaron y hasta consideraban que tal vez era mejor volver a la esclavitud en Egipto, porque allá tenían todo lo necesario para comer, tal vez tenían abrigo, tenían un lugar donde descansar.
Entonces Dios les dijo, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Observe que con atención no dice, no entrarán en la tierra prometida. Y a veces puede ser que muchos de nosotros estemos pensando que la tierra prometida de ese tiempo, el reposo de ese tiempo era ese lugar. Pero lo que Dios dice es no entrarán en mi reposo. Y vamos a ver más adelante qué quiere decir esto de mi reposo. Y algo muy importante, la palabra a mí le da la propiedad de quien es el dueño de ese reposo, es Dios. Por lo tanto, no está hablando necesariamente de ese lugar físico como tal. Ahora en el capítulo inicia con otra exhortación. Temamos, pues. La idea de temer, en este caso, es estar alarmado, estar preocupado. De alguna manera tener miedo. Si el pueblo de Dios no entró a causa de incredulidad, tampoco voy a entrar yo si en mi corazón hay incredulidad. Tampoco vas a entrar tú si hay incredulidad también. Tal vez la pregunta que nos nace en este momento es, ¿quiénes deben temer? ¿Deben temer los que tal vez no están creyendo? ¿Deben temer solo cierto grupo de personas? En este caso el autor se incluye a sí mismo, lo que nos hace entender que quienes deben temer, quienes deben estar alarmados de esto, somos todos. Pero ¿a qué se refiere con temamos? ¿A qué se refiere? Se refiere a la idea tal vez de que nuestro temor es reverente hacia Dios, como lo muestra la palabra de Dios en Proverbios, de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En este caso no es así. El objeto de nuestro temor no es Dios. En este caso el temor está relacionado con el hecho de que pueda pasar algo. Y en el versículo 2, el autor nos da la respuesta. Y dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahí es donde está relacionado el temor. Es decir, en otras palabras, no todos entran al reposo divino. Es difícil entrar al reposo divino. Recordamos las palabras de Cristo Jesús cuando Él dijo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Es difícil entrar. Ese es el objetivo del primer punto. Pero nosotros debemos andar temiendo ahora, como el autor lo dice. Debemos andar temiendo sabiendo que nuestra salvación es segura. ¿Por qué yo debo estar temiendo cada momento si toda la palabra de Dios nos dice desde Génesis, Apocalipsis, que a los que justificó, a ellos también los glorificó? Esto es en el caso de que la persona ha sido salva genuinamente. Puede descansar en la gracia de Dios. Entonces la pregunta ahora que debemos hacernos es, ¿cómo yo sé si he sido salvo? ¿Cómo yo puedo saber si realmente Dios me ha concedido su salvación? Si Dios me ha permitido, si me ha concedido entrar en su reposo. La palabra de Dios nos dice que las personas que han sido salvas permanecen y perseveran en Él, ¿verdad? Y una forma de verlo es a través de sus frutos. El autor es muy sabio en esta parte del texto. Él es muy sabio. Imaginemos que en vez de decir lo que dice el texto, él dice unas palabras como estas. Oye, tú que dices que eres salvo, pero no lo eres, tú que estás engañado, no vas a entrar en el reposo divino. ¿Qué persona le va a escuchar? Ninguna persona, porque esa es la idea de estar engañado. No sabes que estás engañado. No sabes que estás engañado. ¿Quién le va a escuchar? Ninguna persona. Entonces lo que él dice es, temamos pues, porque no todos entran. Temamos, examinémonos a nosotros mismos. Examinemos nuestro corazón para ver si realmente estamos
en la fe. Si nosotros observamos el texto, el autor con las palabras que usa nos hace saber que él está seguro de su salvación. Pero así como él está seguro de su salvación, él también está seguro y casi seguro de personas que conoce dentro del círculo de él que no son salvas. Y de una manera muy sabia les dice, temamos, pues. Él se incluye, porque alguno de vosotros, donde él ahí se excluye. El punto es que yo debo examinar mi corazón. Yo quiero contarles una anécdota de la universidad en este momento, un poco no tan real, pero sí es cierta. En la universidad yo recibí una materia que se llamaba estadística, y el profesor que nos daba estadística era un profesor, digámoslo así, dentro de lo que los estudiantes decimos buena nota. O sea, nos permitía hacer los exámenes en grupo, nos permitía hacer los deberes en grupo. Lo bueno de él era que al final tú tenías que defender lo que habías aprendido, tu examen tenías que defender. Él te decía, tú puedes hacerlo en grupo o tú puedes hacerlo solo, pero al final yo voy a saber si has aprendido o no has aprendido. Entonces, en un examen estábamos dando un examen ya para finalizar el semestre y era un examen largo de 4 páginas. Y cuando recibí la nota del profesor, tenía un 10 sobre 10, y en la primera cara decía, me parece que ha copiado. Después, en la segunda cara decía, otra vez me parece que ha copiado. En la tercera decía, estoy seguro que ha copiado. Y en la última cara decía, ahora sí estoy seguro que ha copiado. Parecía chistoso porque yo no había copiado, tal vez me copiaron, pero él quería mandarme esa indirecta a mí, porque podías defender eso. Lo que el autor está diciendo y lo que nos está comunicando con esta parte de aquí es, hermanos, yo veo lo que ustedes están haciendo. Yo veo lo que ustedes están haciendo cada día. Yo observo lo que ustedes dicen. Yo observo lo que su corazón expresa. Yo observo lo que ustedes viven cada día y estoy seguro que ustedes no lo han alcanzado. Y se incluye él y dice, temamos pues, porque los del pueblo de Israel, que eran un pueblo escogido por Dios, que vio a Dios hacer milagros y prodigios, que vio a Dios dirigirles de día y de noche, muchos de ellos se quejaron. Muchos de ellos decidieron no creerle a Dios y querían volver a Egipto. La introducción que yo les di nos hace ver de que cuando alguien no le cree, inclusive a una persona, no se diga a Dios, eso es una ofensa muy grande. Entonces el punto no es que algunos entraron en el reposo de Dios y luego Dios los sacó del reposo. El punto es que algunos nunca entran. Y el autor quiere que todos, absolutamente todos los que están dentro de su círculo sean salvos. La oportunidad de entrar en ese reposo está allí para todos. El punto es que algunos no lo aprovechan. Es una advertencia que está acompañada de la esperanza que podrías perder si nosotros observamos a leer. Por un lado nos dice temamos porque podríamos estar autoengañados, creyendo que somos parte de, tal vez con un creer, lo voy a decir un poco duro, de un creer barato. La palabra de Dios dice que hasta los demonios creen y tiemblan inclusive. Y por otro lado nos hace saber que la promesa de entrar en el reposo aún está vigente, y esa es una buena noticia, porque el autor dice, aún permaneciendo la oportunidad de entrar. Eso quiere decir que la oportunidad de entrar está en la mesa. Pero al mismo tiempo, nosotros sabemos que esa oportunidad tiene un límite. Este límite es nuestra propia vida.
Y el punto es que no sabemos cuánto va a durar, si vamos a tener la oportunidad el día de mañana. Ese límite de nuestra vida está fijado por Dios. El momento de creerle a Dios y entrar en su reposo es hoy, no mañana. Luego continúa diciendo, también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la misma promesa como a ellos. Y aquí nosotros observamos dos grupos de personas, ¿verdad? Lo que está indicando él es que se está refiriendo a personas del Antiguo Testamento y a personas de su círculo donde ya conocían acerca de Jesucristo, que ya habían aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Y en el segundo grupo estaríamos nosotros. Y lo que afirma aquí es que también a nosotros, es decir, a ellos, los después de Cristo, los de su círculo, y nosotros también. A los dos y a los del Antiguo Testamento se nos ha comunicado la misma buena nueva, es decir, la misma promesa, es decir, nosotros también hemos recibido la idea de que podemos ser parte del reposo de Dios. Es decir, estamos igualitos, en la misma situación, idéntica. La idea es que escuchamos la misma promesa. Pero alguien podría decir, a ver, un momento, en el Antiguo Testamento ellos tenían que cumplir la ley. Y esa ley era difícil. Nosotros conocemos inclusive la lista, los 10 mandamientos. Ellos tenían que cumplir la ley. Pero nosotros ahora estamos bajo la gracia. Ellos estaban en la ley, nosotros en la gracia. Para ellos era difícil, para nosotros fácil, aparentemente. Y yo pregunto en este momento, ¿cómo se salvó Adán? ¿Cómo se salvó Noé? ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Cómo se salvó Moisés? Y todas las personas que tal vez conocemos dentro de la historia bíblica. ¿Cómo se salvaron ellos? ¿Ellos tenían que cumplir la ley para ser salvos? ¿Tenían que cumplir toda la ley? La respuesta es no. La salvación siempre ha sido por gracia, por creer a Dios en sus promesas. Abraham vivía adorando la luna en Ur de los Caldeos y recibe y escucha la voz de Dios que le dice que de él va a ser una nación grande. Abraham le cree a Dios y la palabra de Dios dice que le fue contado por justicia. La palabra de Dios dice que él fue considerado justo. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros le creemos a él en las promesas que él muestra en su palabra, nosotros también somos considerados justos. Y cuando le creemos a él, nosotros podemos ser parte de ese reposo que él ha prometido. Ahora es igualito. Para ellos fue por creer a Dios y sus promesas. Igual hoy también es por creer a Dios y sus promesas. En el caso, por ejemplo, para ejemplificar un poquito más, en el caso de Noé, por creerle a Dios de que debía ser un arca aunque nunca había llovido. Por creerle a Dios de que Él iba a proveer salvación y iba a cumplir su promesa de que a través de la mujer iba a nacer el Salvador. Por creer en esa promesa, Él también fue considerado justo y fue salvo. Nosotros ahora, por creer todo lo que la palabra de Dios nos muestra y saber y estar conscientes por creer en el veredicto que Dios habla de mi corazón, de que es un corazón pecaminoso, que estoy en una condición caída delante de Él y que no hay ninguna oportunidad, ningún trabajo que yo pueda hacer para poder ser visto delante de Él justo. Estoy creyéndole a Él. Y también estoy creyéndole porque sé que a través de su Hijo amado Jesucristo, yo encuentro esa redención de mis pecados de tal manera que Dios me puede considerar justo. Nosotros vemos a Cristo ahora y conocemos toda la historia. Las personas del Antiguo Testamento, en cambio, estaban observando la promesa que Dios había hecho desde Génesis, cuando dijo que a través de la mujer Él iba a traer a alguien que iba a pisar a Satanás en la cabeza. La idea es que tanto ellos como nosotros apuntamos a Cristo que es quien nos da salvación.
Por si acaso no vayas a creer que los del tiempo de Moisés tenían que trabajar duro porque tenían que cumplir la ley. Ellos tenían que hacer full cosas. Deuteronomio y Levítico nos da la idea de lo difícil que era cumplir. Y muchas veces ya hemos hablado de ese tema acá. Y observe también algo muy importante en el versículo 2. Dice que no les aprovechó oír la palabra. No les aprovechó oír la palabra. ¿Qué me quiere decir esto a mí? Lo que me quiere decir es que yo puedo estar sentado también, viniendo todos los domingos y durante tal vez mucho tiempo y toda mi vida escuchando la palabra de Dios, pero no va a aprovechar nada si es que solamente es un oír. Debe transformarse eso en algo que está en su propio corazón. La idea es la siguiente. Ustedes sí me están escuchando, ¿verdad? Hasta la persona que está al último. De eso sí estoy seguro yo, que ustedes me escuchan. Lo que yo no estoy seguro es qué es lo que está pasando en tu corazón. ¿Cómo estás recibiendo tú esa palabra? Y el autor tiene esa preocupación, porque él dice, ustedes conocen la palabra de Dios, porque es un grupo de judíos que saben bastante de lo que Dios les había revelado. Sin embargo, él está preocupado y le dice, temamos, porque no todos alcanzan. Y sabiendo que aún está la promesa ahí, puede ser que alguien no la haya alcanzado. Entonces el primer punto es difícil entrar. Nosotros tenemos que perseverar, como dice la palabra de Dios. Debemos trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, dice Filipenses, porque Dios es quien produce el querer como el hacer. Vamos al segundo punto. Estamos en los versículos del 3 al 5. ¿Qué significa el reposo de Dios? ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición? El versículo 3 al 5 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Aquí aparece algo súper interesante. Aquí aparece que Dios reposó en el séptimo día. Y esto es algo que lo vamos a ver más adelante en un ratito. Pero antes de eso quiero enfatizar lo siguiente. El autor vuelve a enfatizar otra vez que la forma de entrar en el reposo es por fe. El autor se incluye otra vez y dice, porque los que hemos creído, entramos en el reposo. Y observe que él está hablando en tiempo pasado. Es decir, que él creyó hace días, meses, años atrás. Y luego él dice, no entrarán en mi reposo. Y luego hace un break ahí y pone, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuándo dijo Dios, no entrarán en mi reposo? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo dijo esto? Cuando dijo, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto fue en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Sin embargo, aquí el autor nos lleva al inicio, a Génesis, cuando dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces vale preguntarse, ¿cuándo es que inició ese reposo? ¿En qué momento Dios creó el reposo de Dios? Lo que nos está mostrando aquí es que realmente no inició en el tiempo de Moisés, es decir, cuando Dios les había prometido esa tierra, sino que nos muestra en su palabra que Él, después de crear el mundo, en el séptimo día Él reposó. Y el significado de reposó es que terminó de hacer su obra para Dios. Él terminó de hacer todo. Entonces, como creyentes, nosotros
tenemos esta definición de lo que es el reposo de Dios. Todo creyente afirma estas dos cosas. Primero, el reposo que experimentamos ahora como cristianos, lo experimentamos en base al proceso de salvación que creó Dios a través de Jesucristo. Es decir, yo no tengo que trabajar para expiar mis pecados. Yo no tengo que hacer algo para expiar mis pecados. Yo entro en el reposo de Dios cuando le reconozco a Él y le creo a Él en todo lo que Él dice. Yo soy salvo y me gozo porque descanso en la salvación que Dios me da, no en la salvación que puedo ganar. Quiere decir que estoy libre de culpa y que hay libertad de preocuparme incluso del pecado, porque el pecado está perdonado. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios me muestra que su Espíritu Santo me redarguye del pecado y me lleva a buscar a través de su palabra un cambio en mi vida, que dura toda la vida, ¿verdad? En el reposo como creyentes genuinos estamos establecidos por siempre en Cristo. Reposo en que no debo hacer algo para ganar la salvación. He entrado en el reposo de Dios porque no estoy trabajando para ganar mi salvación. Ese sería el resumen. Y el otro punto es que hay un reposo futuro. El autor en textos anteriores hablaba de que Dios tenía un cielo nuevo y una tierra nueva, y Apocalipsis nos da una figura de eso, y él habla de que va a ser inclusive un mundo físico donde vamos a poder estar en la presencia de Dios, restituyendo la idea inicial de lo que Dios creó cuando hizo todo, cuando Adán y Eva podían comunicarse directamente con Dios. Este es un reposo futuro. Y este reposo se completa cuando entramos en la presencia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estas dos opciones o a cuál de estas dos ideas del reposo es que el autor se está refiriendo? Se está refiriendo al reposo que ya tenemos en Cristo, si es que hemos creído, o al reposo futuro. Yo pienso, y les voy a dar dos opciones, dos argumentos de que él se está refiriendo al reposo futuro. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que Lupita leyó del 1 al 11? Pero nosotros vamos a estudiar del 1 al 10. En el 1 al 11 dice, procuremos entrar, procuremos entrar. Entonces él está hablando de lo que va a venir después, porque él, recuerden, se considera él salvo. Él dice, vosotros no lo hayan alcanzado. Temamos pues, porque alguno de vosotros no lo haya alcanzado. Ese es uno de los argumentos. Y el otro argumento es porque el autor habla de la salvación y se refiere de que la salvación es un paquete completo. O sea, en la mente del autor durante todo el libro, para él, la salvación es un paquete de all in one, digamos así, un paquete todo en uno. Es decir, que la salvación se refiere al perdón de mis pecados, la santificación y la glorificación. Eso es lo que el autor tiene en mente. Y los versículos del 1 al 10, como les decía, son la preparación para lo que el autor va a decir en el versículo 11. Procuremos pues, porque habla de algo futuro, de algo futuro. Ahora, cuando nosotros hablamos del reposo que Dios nos da, sabemos que podemos descansar en sus promesas. Como creyente, yo sé que tal vez el día de mañana pueda pecar contra mi hermano o mi hermana o lo pueda ofender. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo redarguye en mi corazón, trabaja en mi corazón de tal manera que llego a arrepentirme primero con Dios y después me pongo a cuentas con Él. Pero no tengo una carga en mi corazón de que eso me va a separar del reposo divino.
de tal manera que puedo encontrar en ese reposo, que ya es mío, lo que Dios ha prometido. Esa es una verdad en mi propia vida. Luego el autor dice que él ha entrado en su reposo y que ha reposado de sus obras. La idea aquí de la palabra es que él ha terminado de trabajar. Él ha terminado su obra. En otras palabras, cuando Dios creó los cielos y la tierra y después creó al hombre y a la mujer y luego dijo que él en el séptimo día va a reposar, no estaba diciendo que él estaba súper cansado, porque crear los cielos y la tierra y todas las galaxias y después terminar con el hombre y luego con eso le cansó. No, lo que no está comunicando eso. Lo que está diciendo es que su obra fue completa y que ya no va a crear más, ya no va a crear otros mundos, ni otras galaxias, ni otros planetas, ni otros tipos de humanos. Él terminó su obra, eso es lo que está diciendo, y reposó. Y cuando él terminó su obra, abrió la oportunidad para que su creación, los hombres y mujeres que son su creación, sean parte de ese reposo divino, de ese reposo al cual Dios había compartido a través de su creación. Si nosotros imaginamos el Edén, ahí Adán y Eva comunicándose directamente con Dios, disfrutando de toda la creación sin estar pensando en que tal vez Adán le va a ofender a Eva, o que van a cometer algún pecado entre ellos, o que van a ofender a Dios. De ese reposo divino es el que está hablando cuando habla de esto. Entonces, cuando el autor dice que Dios reposó en el séptimo día, lo que realmente nos está comunicando que ese reposo divino no inició en el tiempo de Moisés, sino que inició cuando terminó su obra, que ya fue completa. ¿Y por qué es que el autor quiere hacernos saber esto? ¿Por qué es que el autor quiere hacernos saber esto? Ese es el punto realmente. El autor nos quiere hacer saber esto porque quiere que en la mente de las personas esté que Dios creó un reposo para toda la gente, para los que creen en Él. Y ese reposo nació en Génesis, como lo vemos en el séptimo día, y ha permanecido durante los hijos de Adán, luego con Noé, luego con Abraham, luego con Isaac, y Dios ha estado ofreciendo ese reposo a todos. Ha estado ofreciendo ese reposo a todos. Y la forma como la cual nosotros accedemos a ese reposo es a través de creerle a Él. Y ahora que he topado el tema del hecho de que ese reposo ha estado vigente desde el séptimo día hasta el día de hoy, hablemos y vamos al punto 3, que es la disponibilidad del reposo. Ahí estamos en el versículo 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Eso dice el autor. Esa es la primera cosa que hace el autor para probar que podemos entrar en el reposo de Dios. Es que lo que le ofreció a los israelitas es poder entrar en el reposo, pero ellos no entraron a causa de su desobediencia. Literalmente dice, puesto que quedan, que algunos entren en él. Y también dice, puesto que falta que algunos entren en él. Recuerden que en la mente del autor, el reposo de Dios es una herencia para sus hijos. El punto es que alguien tiene que recibir esa herencia. Si es que los israelitas no le creyeron a Dios, no recibieron esa herencia. Si es que otras personas durante toda la historia no le han creído a Dios, no reciben esa herencia. Y si yo no le creo a Dios y sus promesas, tampoco recibo la herencia. Pero aquí quiero hacer un alto. Y la idea no es que simplemente yo ya no recibo la herencia, no entro al reposo y todo bien.
porque está la otra opción. La una opción es que yo entro al reposo de Dios, y si no entro al reposo de Dios, la otra opción es la ira de Dios. Y la palabra de Dios ya nos ha dado muchos ejemplos de que nosotros no debemos temer a quien puede matar solamente nuestro cuerpo, sino a aquel que después de matar nuestro cuerpo puede hacer algo después en el infierno con nuestra alma. Eso lo dice clarito la palabra de Dios. Y el mismo autor dice que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Y es curioso que el mismo autor estamos nosotros escuchando hoy es el que define la fe en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y he escuchado inclusive a gente que no es cristiana dar esta definición y nos alegramos por esta definición. Los israelitas, y lo repito, vieron a Dios actuar directamente. Tenían un ejemplo mayor que de lo que está diciendo el autor aquí, porque la definición de la fe es algo que no veo. Ellos viendo no creyeron. Y esa es la fe que Dios está buscando. Es la certeza de que Dios ha ofrecido un reposo divino para mí y para usted. Y aunque no lo veo, aunque todavía no es al 100%, yo confío en que Dios en su poder va a cumplir esa promesa. Y entonces el punto es que Dios otra vez, como dice en el versículo 7, Él determina un día, dice el versículo 7. Sabemos que cuando Dios determina un día, nada lo puede cambiar. Y aquí hay algo muy hermoso que les pido que pongan atención. Dice que Dios ha determinado nuevamente un día para ofrecer su reposo. Y la pregunta es, ¿cuándo es el día? ¿O cuándo es que Dios va a ofrecer su reposo? Dios tan lleno de misericordia dice que lo ofrece hoy. Y este hoy es siempre hoy. Él nos dice, miren, estén atentos porque a tal hora voy a ofrecer mi reposo a todos ustedes. La semana anterior, yo perdí el vuelo de Guayaquil a acá 3 veces. Imagínense. Y eso que estuve atento ahí. Bueno, en el segundo no. En el segundo ya no fue a hacer el check-in. Y en el tercero ya estaba en el avión y estaba sentado y no quería hacer la fila. Dije, ¿para qué hago la fila si no tengo una maleta y solo tengo mi maleta digamos, de mano? Entonces voy a esperar que todos suban, mi puesto está seguro ahí. Y sorpresa, subo y alguien estaba en mi puesto. Entonces le digo, disculpa, este es mi puesto. Y él me muestra y tenía el mismo puesto. Imagínense. Entonces yo dije, yo creo que ya voy a esperar a la cuarta oportunidad. Pero bueno, lo bueno es que alguien no había llegado y pude ocupar ese puesto. La idea es que yo no debo esperar a mañana. Dios ofrece su reposo hoy. Él ofrece su reposo hoy. Si tienes vida, la promesa está en la mesa. Y Dios determina que es hoy. Hoy que estás escuchando su voz. Si tú estás escuchando hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tu corazón no va a ser igual de sensible como lo es hoy. Mañana, por el pecado, puede ser que ya se haya endurecido irreversiblemente. Ese fue el mensaje y la exhortación anterior del autor. Y el autor dice, para probar su punto, del punto 7,
de que luego de mucho tiempo, desde que Dios entró en su reposo, Dios lo sigue ofreciendo. Y en el versículo 7 dice, otra vez determina un día. Otra vez determina un día y dice, hoy, diciendo pues de tanto tiempo por medio de David como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Qué es lo que quiere decirles a su círculo el autor? Lo que le está diciendo es, miren, Dios en el séptimo día creó el reposo. Con Moisés ofreció el reposo. En la tierra prometida que ustedes vieron, la tomaron a medias, ustedes no le creyeron a Dios y a causa de su incredulidad, ustedes han sido privados del reposo de Dios. Sin embargo, a través de Josué, Dios les ofreció ese reposo. Y no termina en Josué, sino que David también les insinuó y leyó a Fabricio el Salmo 95, donde el rey David les estaba diciendo, si oyes hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, no endurezcas tu corazón. Entonces la idea que el autor tiene es que quiere hacerles saber de que la oportunidad de entrar en el reposo divino de Dios está vigente, ha estado vigente durante todo ese tiempo y está vigente, como lo dice hoy. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que el autor quiere que usted haga y que yo haga? Como dice en el versículo 1, temamos pues. Y cuando dice temamos, lo podemos traducir con estas palabras. Examinemos nuestro corazón. Ya mismo vamos a pasar a la Santa Cena. Y la palabra de Dios nos dice que cuando participamos de los elementos, examinemos nuestro corazón. Que si hay algo que resolver, también lo hagamos. El autor está haciendo algo muy parecido. Él dice, examina tu corazón para que tú, en tu corazón, sepas si realmente estás creyendo en la promesa de Dios, de la promesa que Dios ofrece de su reposo divino. Para finalizar, el versículo 10 dice, porque él que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Recordemos que en el séptimo día Dios terminó de hacer toda la creación y descansó de sus obras y ya no está creando nada, ya no está haciendo algo adicional, no está creando nuevas galaxias ni nada de eso. Y la idea que quiere transmitir aquí el autor es que en el momento que nosotros entramos también en la presencia de Dios, ese reposo se hace completo, está completo. John MacArthur lo resumió muy bien respecto a este capítulo. Dice, el reposo del que habla Hebreos 4, y está en la pantalla, es el reposo que ofrece Dios a toda persona en Cristo. Es decir, un descanso establecido en lo que es Dios. Y esta idea es hermosa, hermanos. Porque el hermano Mark nos decía la vez anterior de que Dios es omnisciente y ninguna persona es omnisciente. Que Dios es omnipotente, ninguna persona es omnipotente. Y hay otros atributos de Dios. Él es poderoso para hacer lo que Él desea. Todos esos atributos, su sabiduría y su consejo, el consejo de su voluntad, han creado este reposo divino del cual está hablando aquí. Es un reposo perfecto. Este es el del descanso ilustrado, descrito e ilustrado en el reposo de la tierra prometida, que el pueblo de Israel no entendió y al que no entró a causa de su incredulidad. Y así, desde aquel tiempo hasta hoy, una persona tras otra ha perdido el reposo de la salvación a causa de la incredulidad. Quiero reafirmar la intención del autor. Él ha expuesto todos los argumentos para que estas personas de ese tiempo puedan examinar su corazón. Y les pone un ejemplo tan grande, porque tal vez estos creyentes, así como usted y yo,
nosotros no estamos viendo directamente los milagros de Dios. Y él busca maximizar la idea. Él dice, miren, los israelitas vieron cómo Dios separó el mar rojo y les permitió pasar. Ustedes vieron cómo Dios los salvó de los egipcios. Ustedes vieron cómo Dios aniquiló a sus enemigos. Ustedes vieron cómo Dios les dio de comer a los israelitas. Sin embargo, a pesar de que ellos vieron todo esto y que presenciaron directamente a Dios, y es tenaz, muchos de ellos no entraron en el reposo de Dios. No creyeron a Dios y se quejaron. El autor estaba seguro de que en su círculo había personas que tal vez estaban diciendo y creyendo que eran salvos, y de una manera muy sabia, muy amorosa les dicen, oigan, temamos pues, todos debemos temer, todos debemos autoanalizarnos para saber si realmente yo estoy dentro de lo que Dios ha prometido. Y la forma como Dios ha ofrecido este reposo no es a través de hacer algo, no es a través de buscar en esfuerzos humanos. La forma es a través de creerle a Dios. Y yo mientras estudiaba esta parte de aquí, podía analizar mi propio corazón y me arrepentía delante de Dios. Porque a veces pensamos que creer en las promesas es simplemente decir, ya, hay un reposo que Dios ha prometido y que va a ser lo máximo en el cielo porque Dios va a ser el Rey. La forma de, tal vez, sin darnos cuenta, nosotros nos privamos de ese reposo, es cuando hay cosas en las cuales estamos confiando más que en las promesas de Dios. Y el autor de Romanos, Pablo, dice que la raíz de los males es el dinero. Y muchas veces, puede ser que nosotros estamos confiando en que el dinero me va a traer lo que Dios ha prometido. Y en ese momento yo le estoy diciendo, no te creo, porque el dinero es el que me va a traer confianza. Y así como en este ejemplo que pone la palabra de Dios, de cómo nosotros podríamos estar confiando en otras cosas, hay muchísimos más. Podría ser el hecho de que mi forma de confiar es que yo necesito una persona a mi lado para realmente sentirme bien. Podría ser el hecho de que yo he planificado un camino, no está mal planificar, pero he depositado mi confianza en ese plan de cosas que yo voy a hacer para en algún día realmente decir ya, voy a descansar. Lo que Dios quiere y lo que Dios nos muestra en su palabra es que nosotros confiemos en Él. Así como Abraham, cuando Dios le prometió que iba a tener un hijo y él tenía ya 100 años. Y él estaba consciente de que era imposible que tenga un hijo, además de que su esposa estaba estéril. Pero Abraham le creyó porque sabía que Dios tiene el poder para resolver esa situación como sea. Y ese tipo de creer, esa forma, ese ejemplo de que nosotros vemos a Abraham, es como nosotros debemos creerle a Él con lo más importante que es para nosotros, es entrar en ese reposo, en el reposo divino, a través de todo lo que Dios muestra en su palabra. Como les decía, yo estoy seguro de que ustedes han escuchado mis palabras. Estoy seguro de que han escuchado porque aquí hay unos amplificadores y yo no tengo que esforzarme tanto para que la persona que está al último me escuche. Pero lo que no estoy seguro, y solo Dios lo sabe, es qué es lo que está pasando en su corazón. Y así como el autor, yo les animo y debemos nosotros animarnos mutuamente y exhortarnos a decir, temamos pues, dentro de las comunidades, dentro de los círculos que hay acá también. Exhortémonos unos a otros en que estamos realmente viviendo el Evangelio en nuestra propia vida.
Oremos. Padre, te agradezco por tu palabra preciosa. Tal vez ni siquiera entendemos lo hermoso que va a ser el reposo divino cuando sea completo. Pero tu palabra nos dice que este reposo que tenemos ahora al ser creyentes, al ser tus hijos, ya es nuestro. Y también dice tu palabra que inclusive el reposo futuro ya es nuestro también. Que nosotros podamos vivir confiados en tu palabra. Que nosotros podamos vivir confiados en tus promesas. Ayúdanos a que podamos analizarnos y autoanalizarnos cada día para saber si realmente estamos en tu palabra. Permítenos a través de tu palabra ver en nuestro corazón en qué estamos ofendiéndote, en qué no estamos agradándote, de tal manera que estemos diciendo que no creemos en ti. Gracias por la fuente donde nos has permitido crecer juntos. Y yo clamo, Señor, por cada persona que pisa este lugar, para que, así como el autor, con la misma intención, nosotros podamos ver